En el mundo animal, pues a veces es necesario buscar recursos en una zona donde habitualmente pues tú no vives. Hablamos, por ejemplo, de esas migraciones, clásica la de las aves, pero no son los únicos animales que realizan estos desplazamientos. Nos llama mucho la atención también cómo se orientarán. Vamos a salir de dudas, seguro, con Juan Carlos Albero. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como decimos, no solo las aves migran, aunque quizás su migración es la más llamativa. Sí, bueno, migramos todos, ¿no? Los animales, al menos todos los que podemos. Unos lo tienen más fácil, otros más difícil. En el caso de las aves, tienen una capacidad de desplazamiento importante, como los murciélagos o los insectos, las mariposas, y otros lo tienen más difícil, ¿no? Como pueden ser los reptiles o los anfibios, que tienen una capacidad de movimiento muy limitada, como los Galápagos de ayer, por ejemplo. Bueno, ayer casi que nos migraba en directo. No puede ir muy lejos. Sí, desde luego. Y hablando de la migración de las aves, la verdad es que no todas siguen un mismo patrón, ¿no? Hay diferentes mecanismos a la hora también un poco y de distancia incluso. Claro, sí. Para que sea una migración verdadera, hablando de las aves, tiene que ser más bien un viaje de ida y de vuelta. Y que tenga cierta periodicidad, ¿no? Que sea estacional y que se repita constantemente. En el caso de la zona europea, digamos, siempre suelen ser migraciones de norte a sur y de sur a norte. En primavera se desplazan hacia las zonas frías y templadas, como pueda ser desde nuestro país hacia arriba, y pasan el invierno en las zonas más cálidas. Se trata simplemente de aprovechar los recursos estacionales en cada momento, buscar siempre una eterna primavera, ¿no? Digamos. Tenemos migraciones cortas, medias y algunas que son muy largas. Sí, ya a nivel de Aragón, digamos, pues tenemos ejemplos de migraciones cortitas, como son las aves que viven en el Alto Pirineo, por ejemplo, como el treparriscos, el acentor alpino, el gorrión alpino, que lo único que hacen es, en el momento que empieza el frío y empieza a nevar y se quedan sin comida, lógicamente, descienden, que puede ser desde unos pocos kilómetros hasta las sierras exteriores, ¿no? Como puede ser pues Caballera, Guara y tal, o incluso pueden cruzar el Valle del Ebro y pasar el invierno en el sistema ibérico. Y luego hay otras que son más de distancias medias. ¿Aquí entrarían las grullas? Sí, pues un poco las que más o menos se mueven por el continente europeo, que crían en el norte, como puede ser Escandinavia, Rusia, Europa Central, y que vienen a pasar el invierno en la península ibérica. El ejemplo típico serían las grullas, la mayoría de zorzales, pinzones, jilgueros. Sí que es cierto que hay dentro de una misma especie puede haber poblaciones migradoras de más distancia, de menos, incluso algunas que se muevan muy poquito. De hecho, hay grullas que ya ni se van. Las grullas, por ejemplo, pues eso, llegarán pues dentro de un mes, más o menos, ¿no? A mitad de octubre, principios de noviembre es cuando empiezan a venir todas, pasan el invierno en la península ibérica, en Aragón también, tenemos buenas poblaciones invernantes, y luego en primavera se vuelven otra vez para arriba, sí. Y luego están las de distancias largas. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Y luego ya están, bueno, pues eso, los récords son prácticamente desde el polo norte hasta el polo sur. Hay especies, normalmente son aves pelágicas, son aves marinas, que claro, lo tienen fácil porque pueden posarse en el agua y se alimentan pescando, con lo cual ellas sí que siguen una eterna primavera-verano, digamos, pues porque están viajando constantemente. Prácticamente empiezan sus viajes ahora en otoño, se recorren todo el Atlántico en el caso de Europa. Bajan prácticamente hasta la zona antártica, cuando llegan están un mes y vuelven a subir otra vez hasta... Sí. En nuestro caso hay muchísimas aves que están con nosotros en primavera y en verano. Las más conocidas pueden ser pues, golondrinas, ruiseñor, las cigüeñas, y ahora se están marchando y tienen un viaje largo hasta la África subsahariana, y además lleno de peligros y de dificultades. Sí. Y la pregunta yo creo que todo el mundo se hace, ¿cómo son capaces de orientarse? Bueno, pues eso ha sido siempre la pregunta del millón, ¿no? Porque pues antiguamente incluso, claro, cuando no había posibilidad de comunicarte con otras zonas lejanas y tal, pues se pensaba que simplemente pues que si desaparecían en el mar, que si se enterraban en el barro, pues bueno, unas teorías totalmente disparatadas, pero claro... Claro, porque estaban y desaparecían, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? De repente se iban, ¿no? Entonces ya fue pues a partir del siglo XVIII o XIX cuando empezó pues esta inquietud por los estudios de fauna y del medio natural,
un dato muy curioso fue un caso que se dio en Alemania, que llegó una cigüeña con una flecha atravesada en el cuello, una flecha que era claramente africana, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijeron, bueno, ya aquí ya empiezas a despejarse un poco las incógnitas de qué pasa con los pájaros. Ya pues en los últimos 150 años, a través del anillamiento, se ha empezado a conocer mucho las rutas, pero el saber exactamente lo que me preguntabas, cómo se orientan, lo estamos empezando a descubrir ahora, es una cosa muy reciente. Y bueno, pues hasta ahora se pensaba pues eso, que hacían los viajes por... Desde luego lo hacen de manera innata, porque tú puedes coger cualquier ave salvaje, criarla en cautividad y en el momento que ya tiene que emigrar se va y encuentra el camino, ¿no? Parece ser que son capaces de ver en una longitud de onda completamente desconocida para nosotros el campo magnético de la Tierra y se orientan así. Son estudios muy recientes que todavía están, digamos, descubriendo todas estas cosas. Sí, sí. Las que van y vienen, que son excepcionales, ¿tienen la capacidad también de recordar, por ejemplo, accidentes geográficos y de reconocerlos? Parece ser que sí. Hay ciertas especies que migran en grupo, como puede ser el caso de las grullas, y además dentro del grupo lo hacen en núcleos familiares. Quiere decir que los primeros viajes son los adultos, la pareja con sus pollos de ese año, los que hacen el viaje juntos. Puedes verlo en los grupos grandes, ¿no? Cuando paran aquí a descansar, en Gallo Canta, en La Sotonera, en cualquier zona de regadíos, puedes ver perfectamente cómo van la pareja adulta con su pollo o sus dos pollos, normalmente tienen dos, a veces tres, y están siempre juntos, es un núcleo. Entonces, digamos que los pollos aprenden de los padres, eso está clarísimo. Hay otros casos en los que no. La mayoría de los pájaros pequeños que son migradores, como pueda ser pues, todos estos que viven en la espesura, currucas, zarceros, papamoscas y tal, los adultos terminan de criar, en el momento que los pollos se emancipan, los adultos empiezan a mudar, a cambiar las plumas, que es algo que tienen que hacer sí o sí para emprender el viaje, y directamente ignoran a los pollos y ellos se van. Entonces, los pollos, ellos solos, y además migrando por la noche, encuentran el camino, atraviesan el estrecho de Gibraltar, atraviesan el Sáhara y pasan el invierno en el África Central. Y después vuelven, o sea que sin que nadie les diga por dónde tienen que ir. Sí, sí. Desde luego curioso. Y luego están también los casos a veces de rarezas que aparecen en territorios que desde luego ni son migradores ni nada. Recuerdo un colimbo hace poco por el Bajo Aragón, o esos búhos nivales que han aparecido en el Ártico también, o en el Ártico no, o sea, en el Cantábrico. Eso es. ¿Cómo llegan hasta aquí? Bueno, ¿Más perdidos o...? Normalmente son aves migradoras. En el caso de las especies americanas, ya se relacionan, es algo muy evidente. Hemos dicho antes, hay dos tipos de migraciones según la época, la prenupcial, que sería la de primavera, ¿no? En nuestro caso aquí sería marzo, abril, mayo, y la posnupcial, que es ahora, agosto, septiembre. Entonces, justo cuando todas las aves americanas de la costa este están emigrando hacia el sur, coincide con la época de los huracanes en el Caribe. Entonces, son los huracanes los que cogen bandadas de estas aves que están viajando hacia el sur y las mandan hacia Europa. En ese caso está muy claro. En otros no está tan claro. Cuando te aparece un ave, pues como un chorlito siberiano que apareció en Quinto de Ebro, los colimbos que normalmente son de Groenlandia, los que están aquí en invierno y tal, pues en algunos casos será pues también pues tormentas, fenómenos meteorológicos y bueno, y también puede ser directamente que alguno se pierda. Claro. Sí, sí. Curioso, desde luego, es el mundo de las migraciones y del que, como decía Juan Carlos, pues se siguen sabiendo muchas más cosas cada vez más con esos conocimientos que ahora mismo, esas posibilidades que tenemos también gracias a los anillamientos, por ejemplo. Pues muchísimas gracias por pasarte hoy por aquí, por Esta es mi Tierra. Muchas gracias. Nosotros